En el 10, Performance. Así es, dirigida por Nicholas Roeg antes de hacer El hombre que cayó a la tierra, junto con Donald Cammell, y protagonizada por James Fox y Mick Jagger en su primer papel en la pantalla. Tú sabes que esta película estuvo engavetada por 2 años. Sí. Se filmó fue en el 68. Es correcto. Sí. Es correcto. En la época cuando Mick Jagger estaba grabando el disco Vegas Banquet con los Rolling Stones. Sí. Y la película vino a salir fue en los 70. Concretamente en 1970. Sí. ¿Te acuerdas la trama? Sí, por supuesto. Que tenemos a Chas, que es un delincuente que asesina a un rival y que para escapar de su jefe y de la persecución que obtiene, se refugia en la casa de un músico de rock ya retirado que vive con 2 de sus parejas. Una suerte de relación de trío. Sí. En el proceso, al principio hay un choque de personalidades, pero eventualmente el personaje de Turner, que es la estrella de rock que interpreta a Mick Jagger, le atrae la vida criminal y todo ese asunto. Entre una mezcla de guerra psicológica y drogas de por medio, Chas va a salir de esa casa y se va a convertir en una suerte de ser humano diferente al que entró cuando era un delincuente, porque eventualmente la experiencia le cambia su vida. Sí, pero yo creo que también los dos como que se retroalimentan. Sí. Pero yo creo que también hay un punto en la película donde empieza a haber una especie de envidia de este mafioso al rockstar. Por supuesto. A la vida que lleva, a la libertad que tiene como rockstar. Y en cierta forma, el personaje del rockstar, Turner, envidia a Chas porque le atrae esa vida del peligro, el riesgo, el suspenso y todos esos detalles. Sí. Y estamos en el año 71. Harold y Maude. Así es. Del Hal Ashby, el mismo que después haría Shampoo en el 76 con Warren Beatty. Y esta película es una historia de amor entre una sexagenaria y un adolescente. Algo bastante chocante e inconveniente en esa época. Sí, por supuesto, porque lo interesante del asunto es que Harold es un adolescente, como ya acabas de citar, pero Maud es una mujer sexagenaria, pero es un caso raro porque es sexagenaria, pero se nota que tuviese más edad, porque personalmente yo veo la película, veo más arrugada de lo normal, parece que tuviera 80 más bien. Claro, porque cuando el contraste que hace con Harold, que es quinceañero, se ve el contraste, pero a la película ir avanzando, ellos dos hacen perfecto match. Por supuesto. ¿Tú te crees esa historia de ellos dos? Claro, claro, porque viene una historia de carencias. Sí. Una carencia del personaje de Maud que no se relaciona con su madre y que eventualmente busca esa figura materna, esa suerte de complejo de Edipo, en la figura de otra persona, una persona mucho mayor. Sí. Y por supuesto, todo esto bajo la música de Cat Stevens. Es correcto. Nada menos y nada más. Antes de meterse al Islam, convertirse en Yusuf Islam. Y continuamos en los 70, pero ahora en el año 1972, con una obra del gran director John Huston, que fue The Life and Times of Judge Roy Bean, protagonizada ni más ni menos que por Paul Newman, Ava Gardner, Victoria Principal, Anthony Perkins y Jacqueline Bisset, entre otros. Jacqueline Bisset hace después la hija de Paul Newman. Ajá. Sí. Tú sabes que esta película yo la vi fue en la televisión. ¿Verdad? Sí. La vi en la televisión de noche, me acuerdo, tarde de la noche. Yo no pude verla porque estaba recién nacido y no me habían entrado un no, yo la vi fue en la televisión. Y la película me impactó. Me impactó porque es la historia de un juez, de un vaquero, de un cowboy. Era un forajido. Porque un forajido. Que él lo rescata una mexicana. Sí. Y se enamora. Y él llega a un pueblo y empieza a adoptar la actitud del juez. Sí. Y empieza a matar a personas a diestra y siniestra si tienen dinero particularmente. A dictar sentencia. Bueno, de hecho, él se convierte en el capataz del pueblo. Prácticamente, él manda más. El pueblo es de él. Sí, tal cual. Y vamos viendo, digamos, la historia en el tiempo de todo lo que transcurre en ese pueblo con este juez. Por supuesto, pero hay un cambio, un giro dentro de la trama, porque la mexicana fallece. Sí. Y eventualmente el pueblo se va a ir rebelando contra él. Sí. Porque en cierta medida van a descubrir quién es él en realidad. Y llegamos al año 73, el año del Exorcista. Ajá. Que fue la gran película del año, la más taquillera, y la que ganó el Oscar fue El Golpe. Es correcto. Pero en ese año salió una película pero muy buena, la película, excelente. Para mí, una de las mejores películas de Clint Eastwood que se llamó High Plains Drifter. Es correcto, High Plains Drifter. Dirigida por él mismo y protagonizada por él mismo. Y yo creo que de todas las películas de Clint Eastwood, esta es la película más diferente que él ha hecho. Sí. Porque tiene un componente de surrealismo bastante pronunciado. Es correcto. No es que tampoco es un Alejandro Jodorowsky, pero por lo menos trata de hacer un esfuerzo diferente a lo que venía haciendo convencionalmente, que eran dramas, algunos thrillers y muchas películas de vaqueros. Más bien busca un registro diferente de lo que ya estaba porque haciendo. Trata sobre una especie de ángel vengador que llega a un pueblo a vengar la muerte de un hermano o amigo. Y este tipo empieza a poner de cabeza a todo el pueblo. Es cierto. Comienza a ponerlos
unos en contra de los otros, Sí. y poco a poco va construyendo la venganza. En cierta forma, él está agarrando el pueblo, es un tablero de ajedrez, moviendo Sí. las piezas a su antojo, Sí, en sí. cierta medida. Bueno, llega un punto en que destruye todo el pueblo. Es correcto. Llegamos a 1974, con una de las grandes películas sobre distopías, Sí. o sea, futuros imperfectos. Y hablamos ni más ni menos que, y no se vayan a reír, de Sardox. Porque así decían En el tráiler. Sí. Ajá. Sardox. Sí, tal cual, Sardox. Dirigida por John Boorman y protagonizada por Sean Connery con Bisogné y Bikini. Sí. Ay, qué horrible. Sí. Y Charlotte Rampling, que Sí. se ve mucho mejor. Esta es otra película que yo vi en la televisión. Yo también. Y yo estaba, digamos, buscando una película de la televisión, y de repente aparece esta película, y en la primera escena cuando aparece esta cabeza voladora, Ajá, de piedra. Alien, de piedra, que aterriza en el planeta, Ajá. aquello me impactó y me quedé enganchado con la película. Sí, claro. ¿No? ¿De dónde parte el hecho de que sea una distopía? Boorman nos ubica a finales del siglo XXIII en la Tierra, y existen nada más dos razas, los Eternals y los Brutales. Entonces los Eternals dominan los Brutales con esta figura, con este tótem llamado Sardox, que les indica que matar es natural. Sí. Pero llega el personaje de Sean Connery. Está en la misma época. Sí. Pero pasa el impacto de verlo en bikini con Bisogné, claro, es espantoso. Sí. Que es un rebelde que trata de sublevarse contra este factor, se monta dentro de la escultura, la cabeza, y llega a la región de los Eternas. Es capturado, y una de ellas le empieza a enseñar un poco lo que es la vida entre los Eternas y cuál es la relación entre los humanos. Los Eternas tienen poderes psíquicos. Exactamente. Sí. Es una raza superior. Superior en cierta medida. Y estamos en el año 75, el año de Tiburón. Casi nada. De Atrapados sin salida. Ajá. Y ese año, Luis Moulet, ¿cómo es que se dice? ¿Tú sabes más francés que yo? Sí, yo no es que hable francés, es Louis Malle. Luis Malle hizo Black Moon. Una película esta sí es súper surrealista. Bastante. Pero full. Y es una película que pareciera, es una especie como de versión de una especie de Alice en el País de las Maravillas. Sí. ¿No? Aunque creo que es más lisérgica que la original. Sí, no. E inclusive incluye un episodio o una parte donde aparecen guerrilleros y todo. Es correcto. Es una cosa, una mezcla de cosas totalmente alucinante, enloquecida. Y es una película que no es una película, digamos, que sigue la lógica de las películas comerciales. Es correcto. Claro, es un director francés. Evidentemente, y es un director de autor más que reconocido. Esto es puro cine de autor. Pero esta película, en lo que salió la película en su momento, se convirtió en una película de culto automáticamente. Y llegamos a 1976, el año que se estrenó la tercera versión de Nace una estrella con Barbra Streisand y Chris Christopherson. Y Rocky, con Sylvester Stallone. Pero también se estrenó la primera película como director de Alan Parker, que fue Bugsy Malone. Que musical. Fue comedia, musical y película de gángsters, todo junto y en clave juvenil, protagonizada por fanáticas de los 70, de Scott Baio y Jodie Foster, que estaba casi en paralelo a haciendo Taxi Driver con Martin Scorsese. ¿Dónde nos ubica Alan Parker? Nueva York de 1929, antes de la crisis del 29 y en plena prohibición, donde habían dos pandillas de Danny Dan y Fat Sam peleando por el control de los negocios ilícitos. En ese contexto entra Bugsy Malone, que se enamora de Tallulah, interpretado por Jodie Foster, que era una cantante de uno de los locales de Fat Sam, que quería inspirarse y conquistar el amor. ¿Qué sucede aquí? Lo interesante que hizo Parker es que sustituyó las balas, porque evidentemente todos los protagonistas eran adolescentes o púberes, y tenía que llevarlo a un contexto donde no se era violencia gráfica. Sino que para adolescentes de 12, 13 años. Precisamente, no podemos ponerlo a los 16, 17. En estos tiempos podría ser una película así, porque hay adolescentes que actualmente utilizan armas y... No, pero la película, digamos, yo diría que más que todo son preadolescentes. Exactamente, o púberes, por decirlo de una forma. Aquí se utilizó balas, por ejemplo, como dijo un crítico, con crema batida, helados y cosas así. Pero aunque pudiese sonar pueril, el experimento resulta interesante. Y estamos en el año 1977, el gran año de Star Wars. Así es, la película cambió el panorama del cine para siempre. Sí, pero nos vamos a ir a Japón. Ajá. Y ese año en Japón se estrenó una película que se llamaba House. Una película también bastante surrealista, pero surrealista al extremo.
Nada más en Occidente el nombre del director, Nobuhiko Obayashi. Sí. Casi nada. Y esta película nos narraba la historia de un grupo de adolescentes Sí. que se van a pasar una temporada en una casa. Esto no era como en Boxy Malone. Ojo. No. Y aquí en esa casa, aparentemente la tía de una de ellas es una bruja. Y empieza a una por una a asesinarla, a desaparecerla, ¿no? Ajá. Y la película tiene unos efectos visuales para la época bastante interesantes, Es correcto. bastante chistosos, ¿no? Sí, Sí. es verdad. Yo me acuerdo. Y la película juega con este terror, pero un terror, digamos, que yo creo que la película funciona más como una comedia de terror. Es cierto. Sí. Es cierto. Pero lo hace excelentemente bien. Claro. Pero es que la película permanentemente es tan fuera de lo común. Y en esa época fue una película extremadamente fuera de lo común. Sí, porque en aquel entonces estaba de moda los slasher films de Sí. asesinos que matan a medio reparto y Sí. solamente uno sobrevive. Y esta película dio pie o fue inspiradora para el cine que después se haría en Japón. Y llegamos a 1978, el año de otra gran superproducción, Superman the Movie. Y Vaselina. Así es, con Olivia Newton-John y John Travolta. Pero en ese mismo año, Walter Hill nos lanzó una película muy interesante, The Driver, Sí. protagonizada por Ryan O'Neal, Bruce Dern e Isabella Gianni. ¿Qué es lo interesante en esta producción, aparte de la acción? Está en el hecho que los protagonistas no tienen nombres propios. Sabemos que Ryan O'Neal es el conductor, Bruce Dern es el detective e Isabella Gianni es la intérprete. El conductor es alguien que sabe manejar, un piloto experto, sobre todo en espacios cerrados, columnas, paredes estrechas, etcétera, etcétera. Y eso lo hace un elemento interesante y contratado por todos los delincuentes para hacer robos, para hacer toda clase de fechorías. A todo esto el detective trata de capturarlo en todo momento, pero siempre se encuentra con un obstáculo que se le interpone la intérprete, que le impide y siempre le da rabia que no lo pueda atrapar, no lo pueda atrapar, no lo pueda atrapar. Bueno, en esta película inspiró mucho a Driver con Ryan Gosling, que el personaje es igual, el personaje es un gran conductor que conduce para criminales que cometen un asalto y después es el encargado de que se escabulla de la policía. Y también inspiró también en clave pop lo que es Baby Driver, una película más reciente, porque es una estética más pop, más juvenil en cierta forma. Y finalmente estamos en el año 79, último año de la década de los 70, con la película Luna o La Luna, así es, de Bernardo Bertolucci. Que ya venía con su ruta de escándalos después de haber hecho El último tango en París en el año 72. Sí. Bueno, por aquí sigo con lo mismo. Aquí tenemos la historia de una cantante de ópera interpretada por Jill Clayburgh, que tiene un hijo drogadicto. Pero lo interesante aquí, o lo escandaloso, es que la película plantea una relación de incesto. Esta es la parte más, por supuesto, Bertolucci lo hace con mucha elegancia. Así es, con una fotografía impresionante. Sí. Y hay una parte final, la parte final que es una presentación que va a hacer ella. Esa parte final es bastante extensa. Sí, señor. Pero bastante extensa. Larga para los estándares normales. Sí, claro, porque estamos ante el cine de autor, no cine comercial. Por supuesto. Sí. Y esta película, cuando salió, a pesar de la polémica que plantea. Y lo escabroso del tema. Sí, tuvo una muy buena aceptación por parte de la crítica. Es correcto, es correcto. Sí. Claro, tenemos una Jill Clayburgh que venía de haber hecho An Unmarried Woman un par de años antes. Sí. Y ya te ve una nominación al Oscar, etcétera, etcétera. Estaba de moda. Sí, se aprovechó de un director escandaloso y el resultado fue esta gran obra. Y su actuación es impresionante. Sí, señor. Excelente. Sin duda alguna.